Los síntomas de las muelas del juicio son dolores en la mandíbula, encías enrojecidas o hinchadas, sangrado y sensibilidad en las encías, mal aliento y dificultad para abrir la boca. Gracias, Algunas afectaciones por las muelas del juicio incluyen quistes, caries, movimiento de otros dientes y enfermedad en las encías. Y este tema seguramente te ves identificado, o si no, bueno, conoces a alguien que le hayan extraído las muelas del juicio o estén por hacerlo. Quédate con nosotros y si tienes dudas a través de la transmisión de Facebook Live, ahí puedes comentar y por supuesto le haremos todos los cuestionamientos a nuestros especialistas. Y agradezco la presencia de la doctora Leonora Marroquín Santoyo. Ella es especialista en cirugía bucal, su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Doctora Leonor, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Gracias. Bueno, las famosas muelas del juicio, todo el mundo las conoce, se han creado mitos, se sabe que las muelas del juicio inmediatamente ponemos hasta cara de terror, ¿no? ¿Por qué salen? ¿Cómo se originan y por qué se tiene que dar este tratamiento específicamente? Así es, mira, las muelas del juicio, bueno, se llaman terceros molares y todo el mundo las conoce como las muelas del juicio. Por algo será. Exactamente. Estas tienen, bueno, su erupción más o menos de los 17 a los 25 años. Entonces, por eso le llamas muelas del juicio. Se supone que aquí las personas tienen un poquito de madurez o un juicio, ¿no? ¿Cuántas aparecen? Regularmente son 4. 4. Ahorita ya debido a la evolución, ya no todas las personas les aparecen las 4. Hay personas que solo tienen 3, hay quienes tienen 2 o hay incluso personas que ya no tienen ninguna. ¿De verdad? Así Pero es. en términos generales, a todos por lo menos 2 o 3 nos van a salir. Así es. Ahí Ahorita estamos. ya como se llama un órgano recesivo, significa que ya no va a aparecer en el futuro. Incluso hace muchos años teníamos hasta cuarto molar. En la actualidad hay algunas personas que todavía tienen tercero y un cuarto más atrás. Todavía más atrás. Muy pequeñitos, pero sí hay quienes lo Escondidito, pero ahí sale. Exactamente, sí. Vaya, y ahora, ¿por qué se tienen que extraer, digamos? ¿Cuál es la situación por la cual nosotros como pacientes tengamos que recurrir con ustedes los especialistas precisamente para que trabajen en estos terceros molares? Pero ¿te parece, doctora, si hacemos primero una pausa, dejamos la pregunta abierta y regresamos para que nos la respondas en unos minutos más? Hacemos una pausa aquí en Código Salud. Estamos hablando sobre los mitos y realidades de las muelas del juicio. Ya estamos de regreso en Código Salud, estamos platicando con la doctora Leonor Marroquín Santoyo. Ella es especialista en cirugía bucal sobre las muelas del juicio. Te preguntaba exactamente cuál es la razón de acudir con los especialistas como tú, doctora, precisamente para extraer las muelas. ¿Se extraen todas? ¿Se extrae una? Después pasa el tiempo, se tiene que extraer la otra. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Hay distintas razones, diferentes razones por las que se recomienda hacer las cirugías o las extracciones de las muelas del juicio. Regularmente estas muelas todas tienen una forma diferente, todas vienen en diferente posición. Hay personas, un poco porcentaje, que tienen la oportunidad de que les salgan bien, que tengan su espacio, que puedan estar en Y no función. causa ningún problema, causa no ningún genera problema. dolor. Por ejemplo, a mí en mi vida, o sea, nunca me han extraído una muela del juicio a mí, en especial, y no me ha generado dolor. Hay casos así, pero hay casos. otros a los que no. Esos son la menor porcentaje de los casos, la mayoría no es así. La razón para quitarla es que, por ejemplo, las muelas inferiores cuando se están formando, forman un saquito. Ujú. Cuando se quedan impactadas y pasa el tiempo, este saquito se empieza a inflamar y llega a causar grandes quistes. Estos quistes regularmente son asintomáticos y cuando dan sintomatologías Ya tienen el dolor, ya pero tienen el dolor. terrible encima. y aparte la destrucción de la mandíbula, Ajá. llegan a crecer muchísimo y a destruir. Incluso con un golpe se corre el riesgo de esta fractura. Entonces, por eso es importante acudir al dentista, no solo para las muelas del juicio, para todo. Y en este caso, sí monitorear y saber si las tienes y saber si te van a causar problema y saber si tienen el espacio y si no tienen el espacio para poder extraerlas. Muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas llegan con nosotros al consultorio cuando ya tienen dolor. Entonces, Como la mayoría de las veces. en todo... Vamos con ustedes hasta que algo nos duele. Tenemos que insistir mucho en la prevención, doctora, muchísimo en la cultura de la prevención. Hace unos segundos dijiste algo bien interesante. Por lo menos tendríamos que darnos una vuelta con los especialistas, que nos hagan una revisión general
pero además para identificar esto de las muelas del juicio, para saber si vienen bien, si puede a lo mejor a futuro, quizá algo a corto plazo, generar una complicación y actuar de inmediato, ¿no? Exactamente, cuando van saliendo algunas veces la encía duele, como cuando a los bebés les duele, cuando a los niños les están saliendo los dientes, de igual manera esto duele. A veces, como es una zona difícil de asear, se empieza a introducir alimento y se empiezan a generar bacterias. Estas bacterias generan una infección que causa mucho dolor y entonces es cuando acuden al dentista. En ese momento no se puede hacer una intervención, lo que se hace es medicar para bajar la carga bacteriana, limpiar ahí y programar con el especialista para hacer la cirugía. Ahora, por ejemplo, vamos a pensar que es una persona que tiene por lo menos 3 muelas del juicio, 3. Y estas a lo mejor tienen esta serie de datos, características que ya nos decías, que le pueden generar una complicación a la persona. Empezando también por el dolor y un desorden en los dientes, con riesgo de infecciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo la vas programando? ¿Cómo trabajas con esa persona? Regularmente, bueno, depende mucho de cada persona. Hay pacientes que prefieren pasar el posoperatorio una sola vez y se hacen las 3 o las 4 cirugías en una sesión. Hay personas que, bueno, esta es la que me duele, quítame esta y nos vamos programando. Depende mucho del paciente. Yo lo que recomiendo sí es hacer las 4 en una sesión, porque usas el antibiótico una sola vez, no estás tomando medicamentos cada vez. Los cuidados, si haces una o haces 4, es los mismos. Entonces, de preferencia, si puedes retirar de una vez las que tenga, 3 o 4 si es el caso, en un solo procedimiento. Así es. ¿Qué tan incómodo puede ser esto para el paciente? Te lo digo mucho porque una de las principales características, argumentos de las personas que no van con ustedes o tienen por lo menos que ir, pero van a fuerza, es por el dolor, el miedo, a la molestia, que van a tener días hinchados, que no van a poder comer, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que eso depende también mucho de la reacción de cada persona, pero nosotros con la tecnología que tenemos, todo este posoperatorio se hace mucho más generoso. Con la utilización del láser quirúrgico, por ejemplo, para hacer una incisión, ya no usamos el bisturí. Entonces, ¿qué ventajas nos tiene? Que cuando vas haciendo el corte no hay sangrado, el corte es muy preciso. Muy preciso, ¿verdad? Exactamente. La inflamación se reduce muchísimo, también las molestias. Aparte del láser quirúrgico, después de las cirugías damos terapia con láser, con ozono, y la recuperación es muy rápida. Es más rápida, incluso ya la gente no sale tan hinchada como antes, como hace 10, 15 años cuando se practicaba de manera tradicional, por decirlo de alguna manera, ya incluso ya ni siquiera se ven tan abotagados si eso les preocupaba, ¿no? Exactamente, y aparte nosotros a los pacientes los tenemos monitoreados. Le hicimos la cirugía hoy, ven mañana, te damos la terapia, revisión, ven en 2 días y los tenemos vigilados y los pacientes están mucho más tranquilos y se quedan impresionados porque la molestia es mínima. Es mínima. Ahora, vaya, esto de trabajar directamente con pacientes retirando todas las muelas del juicio posibles en una sola operación, en una sola intervención, es impresionante. Después de esto, ¿cuánto tiempo por lo general pasa para que la gente nuevamente vaya recuperando sus actividades, pueda volver a comer, masticar, comer crocantes, etcétera? El tiempo de recuperación que recomendamos es de 1 semana. No quiere decir que van a estar en la cama toda la semana, sino más bien tener cuidados de alimentación para prevenir algún Pero sí se pide reposo, ¿verdad? Por lo menos sí tener reposo. Reposo 3 días. 3 días. Por lo menos. Y así los cuidados de no hacer ejercicio fuerte, no asolearse. No levantar cosas pesadas. No levantar cosas pesadas. ¿Por qué tienes que evitar todas estas cosas? Cuando se hace la extracción se tiene que formar un coágulo y ese coágulo va a favorecer la cicatrización. Si ese coágulo se desprende pueden venir complicaciones, tal como infección, que son muy dolorosas y el tiempo de recuperación se alarga. Y si estamos hablando que les retiraron 4 muelas del juicio, se tienen que formar 4 coágulos, ¿es cierto? Exactamente. Regularmente las muelas inferiores, por el tipo de hueso, la mandíbula es un hueso muy duro, muy compacto. A diferencia del hueso maxilar, que es como más esponjoso, se recupera más rápido. Regularmente por eso las que causan inflamación son las de abajo. Así es. Y también por la experiencia que ustedes tienen en la práctica clínica, ¿qué es lo que más ven? ¿Ven más casos en hombres, en mujeres? ¿Cuál es el promedio de edad que se acercan con ustedes que determinan que hay que retirarles, extraer las muelas del juicio? Regularmente son pacientes también de ortodoncia. Cuando se hace una planeación en base a un estudio radiográfico, la ortodoncista dice, ¿sabes qué? No tiene espacio para acomodar esas muelas,
extráemelas. Nos toca más casos con mujeres. ¿Con mujeres? Ujú. Pero es que a veces las mujeres son más valientes que los hombres, ¿eh? Sí, regularmente sí. Sí, Sí, así eso, es. de manera general, ustedes son mucho más valientes a la hora de acercarse con los especialistas. Por lo menos tienen el umbral del dolor más elevado que los hombres, yo creo. De repente somos más sacatones nosotros. Así es. Pero definitivamente tenemos que acudir. Así es, es importante y te digo, más para prevenir cualquier situación. A mí nunca, por ejemplo, si dices, a mí nunca me salieron, no sabes si las tienes, no sabes si no están. Yo hace poco me tocó un paciente ya de edad avanzada, le empezó a generar molestia una muela de acá. Entonces cuando le mandamos la radiografía, tiene un quiste enorme que comprometía la mandíbula. Lo que comentabas al Exactamente. principio, tiene exactamente esa facilidad de que se pueden formar quistes. Así es, esto no quiere decir que si no te lo quitas te va a salir un quiste, no es una regla, pero sí está el riesgo. Entonces por eso el hecho de estarse tomando radiografías periódicas, acudir al dentista regularmente para prevenir cualquier situación. Exactamente. ¿Qué tan accesible es? Me refiero en cuestión económica, en cuestión de precios. ¿Extraer una muela en la actualidad es algo costoso? No, la verdad es que sí es algo accesible para toda la gente. Dependiendo la complejidad, es importante primero tener un estudio y en base a eso se determina, pero regularmente sí está al alcance de O todos. sea, no son costos tan elevados que te digas te vas a quedar sin dinero el resto de la No, quincena no. por el hecho de que te fuiste a retirar 2, 3 muelas del juicio. No, para Y además es una inversión en salud, ¿estás de acuerdo, doctora? Exactamente. Finalmente estás aportando un beneficio en cuanto a tu salud y con esto evitas complicaciones a futuro. Cuando las extraes, ¿qué queda? ¿Quedan los huecos? ¿Sustituyes? ¿Qué sucede? Se pone en ocasiones como una membrana que sirve de relleno y siempre suturar. Juntar la encía para que la encía cicatrice en una semana y posteriormente se rellene ese hueco. Se va llenando con hueso, pero tarda un poquito más de tiempo. Lo importante es que cierre de primera intención la encía para que no se acumule comida y para que a largo plazo no vaya a presentarse alguna situación de infección o algún otro problema. Pero sí queda como un huequito, finalmente, Sí, ¿no? Sí queda. Pero no hay complicación. Después de eso, la gente puede comer de manera regular lo que Retoma hacía. sus actividades ¿Sí? normales en una semana. En una semana. Ujú. Pues interesante, doctora, lo que nos viniste a platicar, sobre todo para erradicar esta serie de, sobre todo de miedos que existen. O sea, sí la gente se queja definitivamente como le tiene terror, pánico, primero ir a los dentistas o a los odontólogos, a los especialistas como tú, que eres especialista en cirugía vocal, cosa que no tendríamos que tener ahora por el avance tecnológico. Ya cuentan con equipo, material muy sofisticado, que incluso, hasta para ponerte la inyección, donde te van a colocar la Anestesia. anestesia, ya ves, ya ni duele. Sí, la verdad es que la tecnología aquí ha avanzado también muchísimo en el ramo dental y ahorita pues no hay pretexto para no acudir al dentista. La tecnología está ya al alcance de todos y sí es bien importante estar en estas revisiones constantes de las muelas del juicio y de todo. Y de manera general, por lo menos, Así es. como decía el comercial, ¿no? Por lo menos 2 veces al año. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Fabuloso. Doctora Leonor Marroquín Santoyo, especialista en cirugía bucal, muchísimas gracias por haber estado con Al nosotros en contrario, Código muchas Salud gracias, Mariano. y que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Ahí lo tienes, hay que perderle el miedo, sobre todo a los varones. Señores, no le sacatitos para el conejo, como decía la abuelita. Olvidemos esto y acudamos precisamente con los dentistas. Podemos evitar exactamente complicaciones y molestias a futuro.